Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. Bienvenidos a su resumen semanal. La paz de Dios ilumine todo su ser. Una vez más, su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Esta semana trabajamos con trigonometría. Vimos cómo utilizar las funciones trigonométricas para resolver situaciones problemáticas. Y vimos el círculo unidad. Para reforzar lo aprendido, veamos los siguientes ejercicios. Utilizar el círculo unidad para representar la tangente de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Construimos nuestro círculo unidad, recuerde, con centro en 0,0 y radio 1. De manera que desde aquí hasta aquí tiene medida 1. Luego trazamos 0 grados y vemos que en la vertical no tiene ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero resulta que la tangente de θ viene dado por cateto opuesto entre cateto adyacente. Y notemos que para trazar una tangente, es decir, una línea que toque un solo punto, pues resulta que tendrá que recorrer desde aquí hasta aquí. Es decir, que el cateto adyacente debe ser 1. Luego, tenemos que esto es opuesto dividido 1, porque el cateto adyacente, ya vimos, tiene que ser 1, y esto es igual al opuesto. Luego resulta que en 0 grados el cateto opuesto es 0 porque no sube ni baja. Por tanto, la tangente también es 0. Miremos 30 grados. Pues en 30 grados el opuesto, y ya estamos viendo que la tangente será equivalente al cateto opuesto, pues el opuesto es este segmento que hemos trasladado hasta acá, haciendo paralelas, y entonces tenemos que esa medida en comparación con la medida del cateto adyacente es la tangente de 30 grados. Cuando se hace esa comparación da 0.57. Bueno, para 45 vamos a tener que el cateto opuesto, es decir, este lado vertical, siempre aquí en ese punto, porque recuerde, para ser tangente tiene que tocar un solo punto de la circunferencia, y por tanto lo que hacemos es que prolongamos el segmento por donde trazamos el ángulo, lo prolongamos hasta que quede tangente. Noten que ahora no entramos al círculo, sino que este lado permanece fijo allí, permanece en ese punto. Y vamos a tener que ahora la medida de este lado vertical coincide con la medida de este lado horizontal. Y por tanto, como tienen la misma medida, decimos que el opuesto es igual a 1 comparado con el adyacente. Es decir, que la tangente de 45 grados es 1. Bueno, para 60 grados tenemos este ángulo y esta vertical hasta aquí nos resulta 1 más 0.73 veces el 1, es decir que va a ser 1.73 la tangente de 60 grados. Y cuando pensamos en el 90 grados, el 90 grados debe ser un ángulo que va por aquí, se extiende indefinidamente vertical. Si pensamos en dónde se va a juntar con esta que también se extiende indefinidamente vertical, obviamente nunca se juntan.
es decir, son paralelas. Y por tanto, la medida del segmento vertical que pasa por ahí, indefinidamente, pues su medida es infinito. Y por eso decimos que la tangente de 90 grados es infinita. Y aquí tenemos finalmente la representación de las tangentes de 0, 30, 45, 60 y 90 grados, respectivamente, en un círculo unidad. Veamos el siguiente ejercicio. Resuelva el triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 57.5 grados y cuyo lado opuesto mide 10. Bien, este ejercicio nos dice resolver el triángulo que tiene un ángulo de 57.5, su cateto opuesto es 10 y que ese triángulo es rectángulo. En otras palabras, hay un ángulo recto. Y nos pide resolver el triángulo, es decir, hallar todo lo que falta. Digamos que este triángulo es ABC. Pues entonces tiene un lado opuesto al ángulo B, al cual llamaremos B minúscula. Tiene un lado opuesto al ángulo A, al cual llamaremos A minúscula. Y tiene un lado opuesto al ángulo C, y a este le llamaremos C minúscula. Bueno, pues lo que nos dice es que encontremos todo aquello que no se conoce. Y para ello, primero notemos que el ángulo C es 90 grados y el ángulo A no lo conocemos, pero sabemos que el ángulo A más el ángulo B, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados. Eso lo sabemos porque los tres juntos deben sumar 180 y C es 90. Por tanto, estos dos juntos deben sumar 90. Luego, la medida del ángulo A más 57.5 grados debe ser igual a 90 grados. Podemos restar 57.5 en ambos miembros de esta igualdad y tenemos que la medida del ángulo A es igual a 90 grados menos 57.5 grados. Es decir, que la medida del ángulo A es igual, restemos 90 menos 57.5 es igual a 32.5 grados. Y ya sabemos cuál es la medida del ángulo A, pero no sabemos cuál es la medida del lado A y del lado C. Para ello, concentrémonos en el ángulo que conocemos, que nos dieron originalmente. Este es 57.5 y vamos a hallar la tangente. La tangente de 57.5 es igual al cateto opuesto, que es 10, dividido entre el cateto adyacente, que es A. Y ahora, la tangente de 57.5 la podemos saber con la calculadora. Tangente 57.5 igual 1.56968 igual a 10 sobre A. Bueno, ya esta es una ecuacioncita muy sencilla. Podemos multiplicar por A en ambos miembros. Tenemos 1.56968A igual a 10. Y luego dividir entre 1.56968 para tener que A es igual a 10 dividido entre 1.56968. Así que A es igual a lo que nos dé esa división. 10 dividido
1.56968. Y esto nos da 6.3707. Así que ya sabemos cuánto es A. Para saber cuánto es C, podemos utilizar, por ejemplo, otro procedimiento, digamos Pitágoras. Notemos que ya conocemos los dos catetos, pues nos falta la hipotenusa. O podríamos considerar otra función que no sea la tangente. Para nuestro caso, ya está más rápido por Pitágoras. C cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Luego, c cuadrado es igual a 6.3707 al cuadrado más b, que es 10, al cuadrado. Tenemos entonces que c cuadrado es igual esto al cuadrado es 40.586 y le vamos a sumar este al cuadrado, que es 100. Luego c cuadrado es igual a 140.586 y para saber quién es c tomamos raíz cuadrada en ambos miembros y nos queda que c es igual a la raíz cuadrada de 140.586. Tenemos 11.568. Y noten que ya conocemos todos los ángulos y todos los lados. Así que hemos resuelto el triángulo. Veamos un ejercicio más. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos vemos si Dios, usted y yo así lo queremos. Hasta la próxima.